Buenos días, iglesia. Hoy vamos a compartir la palabra comenzando un nuevo libro, que serían Primera y Segunda de Crónicas. No sin antes mencionarles que termina este libro de los reyes de una manera bien trágica. El reino dividido, el reino de Israel y el reino de Judá. Pero ambos hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, generación tras generación. Y es impactante ver que aquellos que se apartaron de Dios, a sus ídolos, se entregaron a idolatría, que provocaron a ira a Dios, de alguna manera fueron pagando sus iniquidades. Aquello más valioso para los judíos, que era Jerusalén, cae en manos del rey Nabucodonosor, el cual sitia la ciudad, la invade, pero no solamente eso, sino que la quema y lleva cautiva a toda la gente. Cautividad, exilio, dolor, pobreza, falta de libertad. Eso es lo que obtuvo este pueblo por no escuchar a Dios. Y la caída de Jerusalén se describe en el capítulo 25 de Reyes. Dice: el rey Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y la sitió y levantó torres contra ella alrededor. Y estuvo la ciudad sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del cuarto mes prevaleció el hambre en la ciudad hasta que no hubo pan para el pueblo. Los hombres hicieron una brecha en el muro. Tenemos que considerar que los muros eran muy altos. Era una ciudad amurallada. Y se hicieron una brecha en uno de los muros y por ahí arrancaron. Aún así los siguieron y fueron tomados presos. Y prácticamente uno de los últimos reyes, Sedequías, sus hijos son degollados y a él le sacaron los ojos y fue llevado a Babilonia, encadenado. Y lo relato no solamente porque quiera dar algún aspecto de crudeza, sino porque simplemente quiero graficar lo terrible que puede ser para un pueblo, para un hombre, no estar cercano a Dios. Y así termina el libro de Reyes. Ahora, ¿por qué mencioné a Sedequías? Sedequías persiguió a Jeremías en vez de escucharlo. Y el no escuchar es causa de mucha perdición para los hijos de Dios. No escuchar a un hijo de Dios o a uno de los sacerdotes o a un profeta. En el caso de este hombre fue que Jeremías le habló y no escuchó. Y no solamente no escuchó, sino que lo persiguió. Y comienza el libro de Crónicas, se le atribuye a Esdras la autoría, cubre un espacio bien amplio en tiempo, en siglos, y empieza diciendo: Adán, Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoc, Matusalén, Lamec, Noé, Sem, Cam y Jafet. Y los dos primeros capítulos que corresponden a la lectura de hoy son solamente genealogías. Y quizás para algunos les sea difícil leer genealogías porque los nombres son muy diferentes. O quizás porque no entendemos
y se puede tornar aburrido leer nombre tras nombre. Pero lo cierto, iglesia, es que si están en la palabra es porque Dios así lo permitió. El canon, es decir, aquellos libros, aquellos escritos que fueron recogidos y unidos en un solo libro, tienen una importancia y un valor para Dios. Aquí se compila la historia. Se cree que fue escrito por escribas, hombres e incluso dirigidos por reyes que volvieron del exilio. Estuvieron muchos años cautivos en manos de Babilonia, rodeados de otros pueblos con otras costumbres. Los caldeos tenían costumbres bien aberrantes y el pueblo de Dios estuvo inmerso en ello muchos años. Y los que vuelven de ese exilio empiezan a recuperar la historia. Y eso hacemos nosotros cada vez que leemos la palabra, es como recuperar lo nuestro. ¿A qué me refiero? Nosotros hemos crecido inmersos en una sociedad occidental, cristiana occidental, pero la verdad, y a ver si usted logra comprender eso, es que nosotros tenemos nuestras raíces y nuestro origen en un conocimiento y en una raíz judeo-cristiana. Esa es la base de nuestra fe. Lo occidental fue bastante posterior, que quiso anular toda la raíz judeo-cristiana, pero nosotros en Jesucristo la recuperamos, hemos sido injertados a la rama y al tronco que fueron los judíos, y desde ahí viene nuestra salvación. Entonces, puede que para algunos resulte engorroso, como decía, leer, pero es necesario hacerlo con respeto, hacerlo con una mirada de si Dios lo permitió es porque para Él es importante. Y comienza con Adán. Así de profunda era la necesidad de este pueblo que lo perdió todo por no escuchar a Dios. Y solamente quiero compartir una cosa breve que encontré que plantea que los libros de crónicas se escribieron para volver a conectar con sus antepasados y su historia de redención a los judíos exiliados que regresaron. Y al hacerlo, ellos destacaron tres cosas importantes. Primero, la importancia para los judíos de conservar su herencia racial y espiritual. Conservar la herencia. La herencia no puede ser estropeada, no puede ser olvidada. En segundo lugar, la importancia de la ley, del templo, el sacerdocio en su relación con Dios y la lealtad a lo que Dios había escrito. El rey Nabucodonosor no solamente sitió, sino que los caldeos destruyeron todos los muros. Imagínense una ciudad completa. Y quemaron la casa de Jehová. Rompieron todos los utensilios. Todo lo que hemos leído hacia atrás, aquellos que han seguido este plan de lectura y que vimos como Dios, tanto detalle en el lugar santísimo, el lugar santo, la mesa, el propiciatorio, el arca, los vasos, las fuentes donde los sacerdotes se lavaban, todo fue destruido. Es impactante. Entonces, de ahí la importancia de este libro. Y en tercer lugar, y con esto concluyo, que la esperanza máxima de Israel en la promesa de Dios de que un descendiente mesiánico de David se sentaría en el trono para siempre. Eso lo vamos a ver más adelante en 1 Crónicas 17, 14. Y con esto concluyo. Esta crónica es retomar aquello que ellos perdieron
Y nosotros somos llamados a guardar todo lo que Él nos ha dado. Todo, todo. No podemos nosotros decir esto es importante, esto no. Gracias, Señor, por su palabra y por esta historia judeo-cristiana que nos sostiene y que nos asombra. Que tengan muy buen día.